Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2, distancia, de ESO para adultos, y hoy iba a hablar de lo que tengo programado como tema 6, que trata de los tipos de se, del pronombre se y palabras que no son pronombres que también son se. Y este tema lo tengo trabajado desde hace años y todavía lo tengo sujeto a modificaciones. Lo digo porque puede que todavía haya alguna imprecisión o algo antiguo o algo que se pueda mejorar. Y para ello, bueno, pues según esté dando la clase se puede ir corrigiendo alguna cosa o puede que el año que viene lo modifique. El título que tenemos aquí es Teoría y ejemplos de usos de se y otros pronombres personales átomos. Esto yo lo hice con distintos materiales. Lo digo porque yo no he creado esto por inspiración divina, sino por apuntes de libros, de manuales y vídeos de este señor que se llama Alfonso Ruiz de Aguirre, que también le tomé prestados ejemplos y teoría. Y el libro de la universidad donde estudié Filología Hispánica, el que se titula Ejercicios de Gramática y Expresión del Centro de Estudios Ramón Areces. Primero, antes de nada, vamos a recordar cuáles son los pronombres personales átonos, que tantas veces hemos mencionado. Los pronombres personales átonos son estos que tenemos aquí en 3 columnas. Lo, la, los, las, le, les, mete, se, nosos. Los que tenemos a la izquierda, lo, la, los, las, siempre funcionan como complemento directo, le y les siempre funcionan como complemento indirecto, y tenemos aquí mete, se, nosos, estos 5, donde podríamos añadir otro se de tercera persona de plural, ¿vale? Pero como es el mismo, pues solamente podemos 5, pero deberían ser 6. Que pueden funcionar de complemento directo, indirecto o cumplir otras funciones, ¿no? Y entre ellos está el famoso se, ¿vale? Pero en este tema vamos a hablar no solamente de se, sino también de los demás pronombres personales átonos, de manera que esto es un repaso de todo lo que hemos visto y ampliación de otras cosas que no hemos visto aún. Los pronombres personales átonos, métese, nosos, donde destacamos este se, que es el que más problemas nos va a dar, van a dividirse en 3 categorías, por así decir. El se, que puede ser pronombre, el se pronombre. El se, cuando sea un pronombre real, ¿vale?, va a tener función sintáctica y va a funcionar de complemento directo o indirecto. Y esto puede realizarlo siendo una variante de le o les, como el se lo dije, se lo di, ¿vale? Para no decir le lo di, en la variante de le, que ya veremos en ejemplos, y los pronombres reflexivos y recíprocos que hemos visto en las oraciones reflexivas y recíprocas en temas anteriores, ¿no? Cuando el sujeto realiza una acción que recibe el mismo, el sujeto, o cuando el sujeto es múltiple y se intercambian la acción el uno y el otro. Bueno, pero hay otros 2 tipos que todavía no conocemos. El morfema verbal, el se morfema verbal, que no es un pronombre, ha perdido su valor de pronombre, aunque tenga la forma de pronombre, va a ser un morfema verbal, que no tienen función sintáctica. Y esto va a darse en las oraciones impersonales, ¿vale?, las famosas impersonales reflejas, las pasivas reflejas, que son un tipo de oraciones pasivas, los verbos pronominales intrínsecos o pronominales no intrínsecos, ¿veis? Esto ya lo tengo que cambiar porque verbos pronominales los hay intrínsecos y pronominales que pueden ser o no ser pronominales, ¿vale? Entonces, verbos pronominales y la voz media, que también podría modificar aquí y no decirlo porque esto se engloba dentro de los verbos pronominales. La voz media sería como un tipo concreto de verbos pronominales y todavía se podría desarrollar más, pero bueno. Y por último teníamos el dativo, que no tiene por qué ser el dativo superfluo, el dativo general, el se dativo, que no tiene función sintáctica y puede suprimirse, que ya veremos en los ejemplos. Yo aquí tenía una imagen
que es la que tenía aquí copiada de internet, que también resume esto, lo que os acabo de decir. El se sin función sintáctica, ¿vale? Y el se con función. Vamos a ver primero la derecha, lo que tiene función, ¿vale? El se que tiene función sintáctica es el variante de le, que he dicho que cuando decimos le dimos el regalo, y no se dice le lo dimos, sino se lo dimos, ¿vale? Esta es la variante de le. El reflexivo, cuando tenemos él se lava o él se lava las manos, el se va a tener función de complemento directo o indirecto. Según esté o no esté el complemento directo explícitamente como un síntagma nominal. Si no está, el se es el complemento directo. Él se lava, ¿vale? Él se lava las manos es el complemento directo y el se es a quien lava, que es ese se, ¿vale? Y el recíproco, que es con sujeto múltiple, dos o más personas que se intercambian la acción mutuamente. Eva y Juan se besaron, ¿no? Entonces, este se indica que es lo besado, ese se es Eva y Juan, ¿vale? Entonces, este se es el complemento directo. Mientras que Eva y Juan se dieron un beso es el complemento directo, se lo dieron, ¿no? Y el se es el indirecto, ¿vale? Entonces, hasta aquí esto es lo fácil porque es lo que hemos visto a lo largo de más de medio curso que llevamos ya. Pero los que no tienen función sintáctica, ahora miramos a la izquierda de la pantalla, tenemos el se pronominal, de verbo pronominal, que yo antes dije pronominal intrínseco, hay algunos intrínsecos y otros no, ¿vale? Los verbos pronominales tienen el se en el infinitivo, pero en todo el paradigma de la conjugación verbal, correlacionado con la persona que concuerda con el verbo, ¿no? Yo atrevo, ¿no? Pues va que os estoy diciendo que tiene forma de pronombre, pero es un morfema verbal porque no tiene función, ¿vale? Yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve, nosotros nos atrevemos, vosotros os atrevéis, ellos se atreven. De manera que si tuviéramos que subrayar el verbo en esta oración, yo me atrevo sería el verbo. No tenemos que dejar el me fuera y decir aquí que es un complemento directo o indirecto. No tiene función sintáctica, ¿vale? Yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve, todo esto es verbo, ¿vale? Y esto es el se pronominal. Y hay que saber que estos verbos son así porque no son otra cosa. Dices, yo me atrevo, no puedes decir como reflexivo yo me atrevo a mí mismo, no. Y tampoco podemos atrever a otro. Yo atrevo a ti, no. Yo me atrevo, tú te atreves. Entonces eso es prueba de que este verbo es pronominal. No es otra cosa que no sea verbo pronominal. Luego tenemos el famoso se, que aquí sí que es solamente se, no es ni mete se, no sos, solamente se, ¿vale? De impersonal refleja, la oración impersonal con se. Se vive bien en Valencia. No se sabe, ¿vale? Ese se de una oración que no tiene sujeto. ¿Quién se vive bien en Valencia? Se vive bien en Valencia, no tiene sujeto, ¿vale? ¿Quién vive aquí? No se sabe. ¿Quién? No se sabe, no se sabe. Esta oración no tiene sujeto, ¿vale? Estos son oraciones impersonales, no tienen sujeto, ¿vale? Entonces, este se tampoco tiene función sintáctica, no es pronombre, no es nada, ¿eh? Ese se lo ponemos con el verbo o, si quisiéramos, ya veremos cómo se analizan estas oraciones más despacio, podemos indicar marca de impersonalidad o indicador de impersonalidad, M-I-I-I. ¿Vale? Alguna sigla que indique que esto es algo de impersonal. Marca de impersonalidad. Indicador de impersonalidad. Pasiva refleja. La pasiva refleja es otro ejemplo donde el se no tiene función sintáctica alguna. Se ha logrado un acuerdo. Esta oración es pasiva porque el sujeto es un acuerdo. Un acuerdo ha sido logrado. Sería en pasiva analítica o perifrástica. Un acuerdo ha sido logrado, se ha logrado un acuerdo, ¿vale? Es lo mismo. Lo que pasa es que en la pasiva refleja se forma con se y el verbo en forma activa, no pasiva, ¿vale? Es una
Forma económica y elegante del español, que no tiene el inglés, ¿vale? Por alguna vez que podemos ser más económicos que el inglés, tenemos que decirlo. En la pasiva refleja es una forma que tenemos que usar y no imitar al inglés de decir ha sido logrado un acuerdo, porque eso es como habla un traductor automático o un ordenador o alguien que habla inglés, ¿vale? Pero se ha logrado un acuerdo, queda mejor. Se han logrado unos acuerdos, vemos la concordancia para ver que un acuerdo es el sujeto. Unos acuerdos se han logrado, ¿vale? Tiene sujeto y no sé qué quiere decir esto de aquí abajo, pero bueno, que la pasiva refleja es una oración con se, donde el se tampoco tiene función sintáctica. Podemos reunirlo con el verbo, se ha logrado, todo sería el verbo, o bien indicar que este se es una marca de pasiva refleja o alguna sigla que indique que este se no es ni complemento directo ni indirecto, es otra función, ¿vale? La de pasiva refleja. Bueno, entonces, volviendo aquí a las diapositivas, vamos a repasar otra vez, desde el principio. El se pronombre, con función sintáctica, complemento directo o indirecto. Puede ser el se variante de le o les, le presté un libro, se lo presté, ¿de acuerdo? Entonces, este se siempre va a ser complemento indirecto, ¿vale? Porque es el se, que es un le, y como le siempre es complemento indirecto, aquí no cabe duda alguna de que este se es complemento indirecto, ¿vale? Le lo presté, se lo presté, le, se. Pronombres reflexivos, pues Juan se lava, pues ya hemos dicho que Juan está muy limpio, pues se está lavando siempre, ¿no? Juan se lava, ¿vale? Pues el complemento directo. Juan se lava las manos, complemento indirecto, el se. Y los recíprocos, se miran el uno al otro, se miran los zapatos, ¿no? Pues se miran el uno al otro, el se es complemento directo. Si se están mirando los zapatos el uno al otro, los zapatos es el complemento directo y el se es el indirecto, tal como pone aquí. Aquí tenemos una oración analizada de se pronombre con función sintáctica en una oración recíproca. Vemos esta oración que dice así. Estos dos jugadores se disputan un puesto en el equipo titular. ¿Vale? Tenemos sujeto múltiple, estos dos jugadores. Se disputan un puesto en el equipo titular. ¿Vale? Y tenemos se disputan. ¿Vale? Primera duda que podemos tener. ¿Esto podría ser un verbo pronominal de disputarse? Bueno, pues a lo mejor, pero hay una prueba que es que si tú puedes disputarle algo a otro, ya no es pronominal, ¿vale? ¿Puedes decir este jugador le disputa el puesto a otro? Sí. Entonces, este se va a ser un pronombre, porque podemos decir este jugador le disputa el puesto a otro. Tenemos que hacer transformaciones con la oración para ver si encaja aquí otra cosa sin cambiar el orden de la oración, ¿vale? Este jugador le disputa un puesto a otro, o algo así, ¿vale? Entonces sí, o sea, quiero decir que este se no es un morfema verbal del verbo disputarse, sino que el verbo es disputar y el se es un pronombre. Y además es que esta oración es recíproca, porque si estamos diciendo estos dos jugadores se disputan un puesto, podemos ver que se lo disputan el uno al otro, ¿vale? Se disputan un puesto el uno al otro. Entonces este se va a ser un pronombre normal, que será complemento directo o complemento indirecto. Bueno, entonces vemos la oración y hemos dicho que estos dos jugadores es el sujeto, ¿vale? Todo lo demás se disputan un puesto en el equipo titular, va a ser el sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que hacemos. Marcamos el sujeto y por separado el predicado, dejando hueco dentro para poner las cosas que haya que poner. Esto fue de un año que seguí la nomenclatura del libro que se usaba y ponía actualizador en vez de determinante, ¿vale? Nosotros estamos usando este año la terminología tradicional que es determinante, ¿vale? Estos dos jugadores, ¿no? Jugadores es el núcleo, porque es el sustantivo de este sintagma nominal. Y estos y dos
que van referidos ambos a jugadores son un determinante demostrativo y un determinante numeral cardinal, ¿no? ¿Vale? Entonces pondríamos determinante, pero aquí han puesto actualizador, es lo mismo, ¿eh? No os asuste ver en algún análisis actualizador que significa determinante, ¿vale? De hecho, es casi mejor para no confundir con el análisis morfológico, que aquí no lo hemos puesto, pero si pusiéramos análisis morfológico, sustantivo, verbo, lo que sea, aquí habría que poner determinante y determinante, ¿vale? Entonces, actualizador ya queda claro que es la función del determinante. Bueno, disputan es el núcleo del predicado, el verbo, ¿vale? Y el se, pues como tenemos un puesto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un tipo de análisis que podría dar lugar a debate, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se disputan? ¿Un puesto o un puesto del equipo titular? Aquí yo lo analicé como se lo disputan, ¿no? Como todo o sea, el complemento directo sería todo. Un puesto en el equipo titular, porque yo he entendido que en el equipo titular es más un complemento de nombre de puesto que un lugar, ¿vale? Podríais pensar dónde se lo disputan en el equipo titular, complemento circunstancial del lugar, entonces habría que separarlo del complemento directo. Sin embargo, podemos decir un puesto del equipo titular, ¿no? Si dijéramos un puesto del en vez de en el, del, ¿no? Un puesto del equipo titular, que viene a dar a entender lo mismo, un puesto del equipo titular, pues todo ello sí que sería el complemento directo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, como estamos en cuarto de eso, me da un poco igual, no vamos a discutir mucho de esto, ¿eh? Si pusierais un puesto y luego separado un sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Que me parece bien, pero si lo ponéis como lo he puesto aquí, todo junto, pues también está bien, ¿vale? Estos dos jugadores se lo disputan, ¿vale? Pues un puesto en el equipo titular, complemento directo. Núcleo, puesto. Un actualizador en el equipo titular, todo ello sería sintagma preposicional, complemento de nombre de puesto, ¿vale? Enlace, sintagma nominal término. Este sintagma nominal término tiene de núcleo equipo, el actualizador, y titular es un adjetivo. Entonces, sintagma adjetival, complemento de nombre de equipo, ¿vale? Y núcleo. Bueno, entonces, todo esto era para deciros que este se es el complemento indirecto, ¿vale? Desde el principio, cuando estaba yo haciendo transformaciones en esta oración, os estaba diciendo, este jugador le disputa un puesto a otro jugador, ¿no? Si decimos le disputa un puesto, tenemos que este le, que está en el mismo sitio que se, está cumpliendo la función de complemento indirecto. Entonces, este se es sin duda complemento indirecto, ¿vale? Bueno, vamos al se morfema verbal. El se morfema verbal, los morfemas verbales no tienen función sintáctica, nunca son complemento directo ni indirecto, indican el tipo de oración, un tipo de oración que puede ser impersonal, de voz media, que ya lo explicaré, y pasiva refleja. Y también el tipo de verbo, que puede ser un verbo pronominal, ¿vale? Entonces, yo aquí he puesto 4 cosas cuando realmente son 3. Pero bueno, el se de oración impersonal, que ya veremos, que ya hemos visto que es el se de se duerme bien en esta cama, se come bien en este restaurante, ¿vale? Se de oración impersonal refleja. El se de pasiva refleja, ¿vale? El de se limpian zapatos, se venden pisos, se arreglan lavadoras, ¿vale? Ese se es de pasiva refleja porque concuerda con el sujeto, tiene sujeto y el sujeto recibe la acción del verbo. El se del verbo pronominal, que ya hemos dicho, de arrepentirse, avergonzarse, ¿vale? El que habíamos visto aquí antes, ¿cuál era? Lo tenía en otra página, vale. Y el se de voz media, ¿vale? Que es lo mismo, métese no sos. Bueno, ¿qué pasa? Pues que la voz media y el verbo pronominal ya veremos que es casi lo mismo y solamente se diferencian en un matiz semántico de significado y además a veces bastante ambiguo. Entonces, suelo reunir ya desde el año pasado o el anterior
verbo pronominal y voz media como lo mismo, incluso mejor decir pronominal, ¿vale? Y nos olvidamos de la voz media. Pero vamos a explicarlo de todos modos. El morfema verbal, se impersonal, ¿vale? El se de oraciones impersonales ya sabemos que es el que no tiene sujeto. Aquí nunca se habla de política, ¿vale? ¿Quién? No hay sujeto, nunca se habla de política. Se duerme bien en esta cama y luego cuando tengamos un complemento directo que empieza por A, se localizó a los fugitivos, ¿vale? Esto es el complemento directo, aunque parezca mentira, ¿vale? Se los localizó. Y no puede ser el sujeto porque esto empieza por A. Entonces, siempre que tengamos una oración impersonal con se y luego algo que vaya con A, con la preposición a u otra preposición, va a ser impersonal. No puede ser esto el sujeto. Y se pone siempre en singular el verbo, ¿vale? ¿Veis? Se habla, se duerme, se localizó. No hay concordancia. Si lo intentamos pasar al plural no concuerda con nada. Y se forma siempre con se, con el verbo en tercera persona en singular. Se puede hacer análisis de dos formas. Ahora lo enseño. Incluir en la misma barra del verbo como núcleo el se, ¿vale? Indicando aparte que la oración es impersonal, o señalar el se como MI o II, marca de impersonalidad. Se castigó a los culpables. Aquí tenemos esta MI de marca de impersonalidad que estáis viendo, ¿vale? Además hemos puesto que es una oración impersonal y el complemento directo que es a los culpables, ¿no? Si es masculino suena raro, ¿no? Se los castigó. Si es femenino parece que suena mejor. Si son las culpables, pues diríamos se las castigó, ¿vale? Y se ve que es el complemento directo. Vamos con la pasiva refleja. Se de pasiva refleja. En las oraciones pasivas reflejas, el se impersonaliza la acción e impide que haya complemento agente. No podemos poner se y luego por no sé quién, ¿no? No hay complemento agente en las oraciones pasivas reflejas. Pero hay sujeto, ¿vale? El sujeto recibe la acción como las demás pasivas. Se apretaron los tornillos, ¿vale? Tenemos este ejemplo aquí abajo, ¿vale? Se apretaron los tornillos es una oración pasiva refleja. ¿Por qué? Porque los tornillos no se aprietan a sí mismos, ¿no? Los aprieta alguien. Entonces esto es lo mismo que decir los tornillos fueron apretados, ¿vale? Y hemos omitido el complemento agente, por alguien, ¿vale? Porque cuando tenemos se, esta oración no es impersonal, es personal. El sujeto es los tornillos, pero quiero insistir en que queda impersonalizada, en cierto modo. El protagonista de la acción es el sujeto paciente, los tornillos, pero no hay mención ni puede haberla del sujeto agente, digamos, el que hace la acción. Decimos se apretaron los tornillos para impersonalizar, para no decir quién lo ha hecho, sino darle importancia a la acción que ha quedado hecha, ¿vale? Siempre aparece se con el verbo en tercera persona de singular o plural. Esta es la diferencia principal con las impersonales, que siempre va a estar en singular, ¿vale? La oración impersonal siempre está en singular, mientras que la pasiva refleja puede estar en singular o en plural. La acción no ocurre sola, se sobreentiende que alguien la hace. Esto es lo importante para distinguir una pasiva refleja. Y el sujeto concuerda con el verbo. La prueba para no confundir con impersonal es ponerla en plural o en singular. Se apretó el tornillo, se apretaron los tornillos, ¿vale? Si lo podemos poner en plural es que es pasiva refleja. Si no pudiéramos, puede ser que fuera una impersonal. En cuanto al análisis, ¿cómo analizar una pasiva refleja? Pues podemos analizarlo separando el se y poniendo MPR como marca de pasiva refleja. También he visto IPR, indicador de pasiva refleja. O meter el se en la misma barra del verbo como parte del núcleo, indicando fuera que se trata de una oración pasiva refleja. Se ha inaugurado una nueva galería con cuadros de Goya. Esta oración se ha inaugurado una nueva galería con cuadros de Goya. Pues esto es una oración pasiva refleja, sencilla, ¿vale?
donde el sujeto es todo esto, una nueva galería con cuadros de Goya, ¿vale? Con cuadros de Goya podría darnos lugar a confusión también, si quisiéramos sacarlo del sujeto. Pero bueno, aquí se ve que más que nada acompaña a galería más que a inaugurar, ¿vale? Los cuadros de Goya son más bien un complemento de galería, más que del verbo. Es como decir también una nueva galería de cuadros de Goya, ¿vale? Nos fijamos en la preposición y vemos qué acompaña a qué, para poder separar bien las cosas desde el análisis. Bueno, entonces, el sujeto es todo esto, una nueva galería con cuadros de Goya, ¿vale? Todo esto sería el sintagma nominal del sujeto, donde el núcleo es galería. El determinante actualizador. Nueva es un sintagma adjetival complemento de nombre de galería. Entonces, sintagma adjetival, complemento de nombre y dentro el núcleo. Y con cuadros de Goya, todo esto sería un complemento de nombre de galería. Sintagma preposicional, complemento de nombre, enlace con, cuadros de Goya, sintagma nominal término, cuadros núcleo, de Goya, sintagma preposicional, complemento de nombre, dentro va de, que es el enlace, y Goya, que es sintagma nominal término, y dentro núcleo. ¿Vale? Vamos con el morfema verbal de verbos pronominales, y esto de intrínseco lo podemos tachar, ¿vale? Verbos pronominales. Su infinitivo es con se. Estos son los verbos, este sí que sería... Los verbos pronominales intrínsecos son los que el se va siempre, ¿vale? Entonces, quejarse es un verbo claramente pronominal intrínseco, porque ese se no se puede quitar. Tú no puedes quejar a otro. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja, pero no podemos quejar a otro. Sin embargo, dormirse, pues podemos dormir o podemos dormirnos, ¿vale? Y este se pues siempre nos va a dar problemas porque puedes dormir a otro o puedes dormirte a ti mismo, pero claro, si dices yo me duermo, no te duermes voluntariamente, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso, de la acción voluntaria o involuntaria, porque entonces ya entramos en el terreno de la voz media, ¿vale? Bueno, casarse. Existe el verbo casar, ¿vale? Puedes casar a uno con otro si eres un párroco en la iglesia, pero casarse, pues normalmente pues, es algo que va con el verbo. Enamorarse también. Alguien puede enamorar a alguien, pero normalmente uno se enamora, ¿vale? Necesitan conjugarse con metes en osos porque exigen identidad referencial con el sujeto. Se llama así. La identidad referencial con el sujeto es tú te jactas de tus habilidades, ¿vale? Necesitas que algo de segunda persona singular vaya con segunda persona del singular en este morfema verbal. Tú te jactas. Ella se arrepiente de aquello, ¿vale? A menudo llevan complemento de régimen. Quejarse de, casarse con. Como veis, aquí tenemos te jactas de tus habilidades. Este sería el complemento de régimen, porque siempre que alguien se jacta de algo, ¿vale? Entonces es una preposición exigida por el verbo, de tus habilidades. Ella se arrepiente de aquello, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos verbos? Pues una cosa muy importante que no tengo aquí escrita, no sé si lo tengo por aquí más adelante con la voz media, si no, lo voy diciendo ya aquí, que estos verbos son intransitivísimos, es decir, son verbos que jamás pueden llevar complemento directo, ¿vale? No puedes decir tú te lo jactas, no, tú te jactas de tus habilidades, ¿vale? Ella se arrepiente de aquello, tú no puedes arrepentirlo, no, ella se arrepiente de aquello, ¿vale? Son verbos que evitan fuertemente el complemento directo, ¿vale? Son estos verbos pronominales, sobre todo cuando llevan complemento de régimen, no van a llevar complemento directo. Pues alguna excepción habrá, supongo, pero en general, en cuanto detectéis un verbo pronominal, no busquéis complemento directo porque no lo hay, ¿vale? Y estos pronombres son tan importantes que hasta dejan la oración agramatical si lo intentas quitar. Tú no puedes decir tú jactas de tus habilidades, no, tú te jactas, ¿vale? Y no tienen función sintáctica los pronombres. Bueno, aquí tenemos una oración con verbo pronominal con preocuparse,
¿vale? Aquí tenía algo escrito, que es que preocuparse también se puede analizar como voz media, que ahora lo explico. Todos nos preocupamos mucho por su esguince, ¿vale? Todos nos preocupamos. Claro, uno puede preocupar a otro, es cierto. O sea, preocupar no es un verbo pronominal intrínseco, sino pronominal, a secas, normal, porque tú puedes preocupar a alguien o puedes preocuparte. Uno puede preocuparse, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de preocuparse, ¿vale? Porque además tenemos un complemento de régimen que nos deja claro que este verbo va a ser pronominal. Preocuparse por algo, ¿vale? Y fijaos que a veces podemos intercalar entre el verbo y su complemento de régimen un complemento, como este complemento circunstancial de cantidad, mucho, ¿vale? Todos nos preocupamos mucho por su esguince. Bueno, aquí lo primero que tenemos es este todos, que es el sujeto. Todos, o todos nosotros, ¿no? Todos, eso es el sujeto. Y lo primero que suelo tachar siempre en todos los exámenes, que suele ser el 90% de los exámenes, aunque lo explique durante todo el curso, es que este todos es un pronombre y no un adverbio, que la gente ve aquí una cantidad y enseguida pone adverbio, ¿vale? Esto no es un adverbio, todos, ¿vale? Esto es un pronombre, ¿vale? Un pronombre indefinido, ¿vale? Podemos decir algunos, podemos decir bastantes, podemos decir muchos, ¿no? Pero aquí decimos todos, ¿vale? Entonces esto es un pronombre que si fueran mujeres dirían todas, ¿no? Todos, todas, nos preocupamos mucho por su esguince. Este pronombre pues sustituye algo, a nosotros o lo que sea, ¿vale? Entonces esto es un sintagma nominal porque es un pronombre, sintagma nominal, sujeto. Nos preocupamos mucho por su esguince, pues todo el resto de la oración es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, y ya hemos dicho que nos preocupamos, como este es un verbo pronominal, lo metemos todo junto como núcleo, ¿vale? Nos preocupamos todo núcleo, y el nos no le hacemos caso porque lo metemos con el verbo. Vale, y por su esguince, pues ya hemos dicho que es un complemento de régimen, ¿vale? Por enlace, su esguince, sintagma nominal término, actualizador y núcleo. Aquí en la clasificación he puesto claramente que preocuparse es un verbo pronominal. No haría falta, ¿vale? En el examen, si queréis dejarlo claro, a mí me gusta que lo digáis, porque se ve que lo sabéis si es que lo sabéis, ¿no? Pero por lo general no haría falta. Ya hemos dicho, nos preocupamos, núcleo, pum, ya está, ¿vale? Oración simple, personal, predicativa, activa, intransitiva, ¿vale? Intransitiva claramente por este verbo pronominal que suele evitar el complemento directo. Bueno, y ya os cuento esto de la voz media, por fin, ¿vale? La voz media es una terminología antigua, ¿vale? Se llama voz media a una oración que no es ni activa ni pasiva, ¿vale? Oración que no es activa ni pasiva, que ni el sujeto realiza la acción ni la recibe, ¿no? Entonces suelen ser cosas que ocurren solas, ¿vale? Coincide con los verbos pronominales y tachamos lo de intrínsecos, ¿vale? Según algunos libros y profesores, todos los verbos pronominales son voz media, ¿vale? Porque igualmente no tienen función sintáctica y exigen identidad referencial con el sujeto. Esto es que yo me preocupo, tú te preocupas, él se preocupa, ¿vale? Que no puedes poner el pronombre, o sea, este morfema verbal del verbo de te, mete, se, nos, os, con otra concordancia que no sea yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿vale? O sea, que va correlacionado con el sujeto, con el pronombre que realiza la acción, ¿vale? Exigen identidad referencial con el sujeto. Entonces, ¿qué es la voz media si queremos mantener esta terminología antigua para distinguirlo como una clase inferior de verbos pronominales? Acción que ocurre sola, ¿vale? Se estropeó la lavadora, ¿vale? Esto es un ejemplo, el típico ejemplo de voz media, porque la lavadora no se estropea sola, o sea, quiero decir, que no se estropea a sí misma. Alguien tampoco la ha estropeado, no ha habido nadie que la haya estropeado y la lavadora no se ha estropeado a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es ni activa ni pasiva, es una voz media, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que podemos considerar el verbo estropearse,
¿vale? Estropearse, no el verbo estropearse, como un verbo pronominal. Por eso la voz media ha desaparecido ya de los libros y todo lo llaman verbo pronominal. Preocuparse, estropearse, ¿no? Como se estropeó la lavadora, ¿vale? Entonces, esto es la teoría, digamos, para entender la voz media como un verbo pronominal con ese matiz claro de que es una acción que ocurre sola, ¿vale? Los cambios de ánimo sin voluntad del sujeto también son voz media. Me aburro, ¿no? Aburrirse, tú puedes aburrir a otro, ¿no? Como yo os estoy aburriendo ahora a vosotros, pero aburrirse es un verbo que podemos considerarlo voz media, porque tú no te quieres aburrir y tú tampoco estás siendo aburrido por nadie, ¿no? Entonces, esto es algo que no es ni activa ni pasiva, por lo tanto, aburrirse es voz media, ¿vale? Entonces, son casos así, ¿vale? Aquí os digo que esta diferenciación que podemos hacer con los demás verbos pronominales consiste en este matiz semántico, este criterio semántico, que no es ni activa ni pasiva, que ocurre sola, y los cambios de ánimo. La copa se cayó, ¿no? Bueno, en principio puede haberse caído por cualquier vibración, cualquier cosa que haya causado que se caiga, pero bueno, sin entrar en física, ¿vale? Si se cae una copa pues, y sin querer, pues podemos decir que es voz media, ¿vale? Asustarse, aburrirse, ¿no? Estos verbos, estas oraciones con verbos que no reciben voluntad humana, ¿no? Sino que es algo que ocurre como cambios de ánimo o cambios emocionales, pues esto también es voz media. Se asustó, me aburro. Son solamente pronominales, tenemos aquí en esta diapositiva los verbos que no existen sin se. Inmutarse, ¿vale? Tú no puedes inmutar, inmutarse, fugarse, atreverse, ¿vale? Estos verbos obedecen la norma de la identidad referencial con el sujeto. Yo me atrevo, tú te atreves, ¿vale? Y son forzosamente intransitivos. Los verbos que pueden funcionar como transitivos e intransitivos, yo me aburro, ¿vale? Pero puedes aburrir a otro, ¿vale? Son voz media cuando sean acciones involuntarias, ¿no? Hemos dicho aquí que cuando tienen este pronombre intransitivizador y la acción pasa sola, son voz media, ¿vale? Lo de yo me aburro, ¿vale? Durmió a su hijo, es transitiva, pero su hijo se durmió, sería intransitiva. Voz media, ¿vale? Se durmió porque se durmió involuntariamente. No es activo ni es pasivo, ¿vale? Pues bueno, pues la voz media, como os digo, si queréis simplificar porque no queréis aprender más de lo necesario y de lo justo, pues decís que todos son verbos pronominales, pero si queréis concretar este matiz de acciones involuntarias que no son ni activas ni pasivas y que ocurren solas, pues podéis decir voz media. Hay algunos verbos que pueden ser ambos, porque ocurren solo si admiten su forma transitiva, ¿no? Hemos dicho, nosotros nos preocupamos y tú me preocupas, ¿vale? Tú me preocupas sería transitivo y el me es el complemento directo, ¿no? Yo soy preocupado, ¿vale? Tú me preocupas. Pero nosotros nos preocupamos, este no es nada, este sería parte del verbo y sería verbo pronominal. En este caso, aunque es muy sutil, podemos seguir este criterio. Si hay complemento de régimen, es pronominal. Se preocupa por los demás. La acción es más consciente. Si no hay complemento de régimen, es voz media. Se preocupa a menudo, ¿vale? Pues preocuparse, ¿no? No se especifica causa ni efecto. ¿Vale? Bueno, esto es de mi cosecha, ¿de acuerdo? Entonces, cogedlo con alfileres porque esto sí que no lo he encontrado en el libro. Creo que lo deduje pensando y viendo ejemplos. Entonces, este criterio, pues no le hagáis mucho caso, tenedlo en cuenta si queréis. Cuando nos machaquemos el cerebro viendo multitud de ejemplos y dudando entre unos y otros, si queremos profundizar en este tema, podemos tener en cuenta esto. Pero preocuparse
bueno, pues claro, podemos decir que el verbo es pronominal simplemente, preocuparse, ¿no? Se preocupa por los demás con el complemento de régimen. Y si queremos que sea voz media, pues no decimos complemento de régimen, que es una acción que ocurre sola, pero bueno. Veis aquí que esto es voluntario, ¿no? Se preocupa por los demás voluntariamente, mientras que se preocupa, pues es que él no puede controlar cuándo preocuparse y cuándo no, ¿vale? Es que es esta sutileza, digamos, de diferencia entre pronominal y voz media. Por eso, como os estoy diciendo una y otra vez, muchas profesoras, muchos profesores de hoy en día no lo tienen en cuenta. Aquí un ejemplo analizado de se ha estropeado la lavadora. ¿Vale? Como voz media, que es un ejemplo que solía poner este profesor que dije al principio, Ruiz de Aguirre. Se ha estropeado la lavadora, ¿no? Pues la lavadora sujeto, se ha estropeado predicado. Y como se ha estropeado sola, pues el se lo ponemos como voz media, ¿vale? Podríamos ponerlo junto con el verbo también, y no decir nada y simplemente decirlo aquí en el tipo de oración simple, personal, predicativa, en vez de activa o pasiva, decimos media. Pero, como os digo, esto es una terminología antigua. Aquí, en este año que puse estas diapositivas, dije que el se lo analizásemos como voz media. Pero no os preocupe, ¿vale? Podemos decir verbo pronominal o no decirlo y ya está. El se dativo ético, y con esto ya termino. El dativo ético, dativo superfluo o dativo concordado son todo tipos de dativo. Y el dativo es un resto del latín, ¿vale? Es un resto de un caso, de una declinación del latín, ¿vale? Y bueno, simplemente hoy en día es una especie de insistencia para remarcar la acción o quién la ha hecho, ¿vale? Puede suprimirse, aporta énfasis a la acción. Y esto pues lo podemos llamar dativo ético, pero ya os diré que hay varios tipos y los tengo que repasar porque no los recuerdo. ¿Vale? Me comí todo el plato. Realmente este es un dativo que se llama dativo aspectual. ¿Vale? Se llama aspectual porque indica terminación de la acción. Una acción terminada. ¿Vale? Me comí todo el plato. ¿Vale? Me bebí media botella. Me corregí todos los exámenes, ¿vale? Entonces ese me se puede suprimir. Comí todo el plato, suena un poco raro, pero bueno, comí todo el plato, bebí media botella, corregí todos los exámenes, ¿vale? Entonces esto es un dativo que no significa nada, no tiene función sintáctica y se puede suprimir y simplemente ponemos dativo. El dativo concordado es el que concuerda con el sujeto. Tú, ¿cuántos cafés te tomas? Tú te tomas cuántos cafés, ¿vale? Este te, cuando concuerda con el sujeto, es dativo concordado. Cuando no es concordado, es, por ejemplo, mi hijo no me estudia nada. Él, mi hijo, no me estudia nada. En ambos casos se puede suprimir. ¿Cuántos cafés tomas al día? Mi hijo no estudia nada. ¿Veis? Vale. Se de Gonzalo se compró una moto preciosa, ¿vale? Comprarse, ¿vale? Es un se que ya de por sí podría dar lugar también a debates, ¿no? Porque puedes decir, Gonzalo se compró para sí mismo, ¿no? Como no a sí mismo, pues no es que se la compra y se la venda a sí mismo, pero que podemos decir que Gonzalo le compró una moto a otro, ¿vale? Gonzalo le compró una moto a su amiga, ¿vale? Pues si ponemos aquí un complemento indirecto, podría ser complemento indirecto, ¿vale? Pero, a ver, esta oración yo la entiendo como un se de un dativo, porque podremos evitarlo, podemos decir Gonzalo compró una moto preciosa y el se, bueno, está indicando un destinatario, en cierto modo, ¿vale? En fin, que este no es el mejor ejemplo, los hay mejores, y el se podríamos poner aquí un complemento indirecto si quisiéramos, ¿vale? Y decir que este se pues es un pronombre para indicar a quién compró una moto o para quién, bueno. Y si lo ponemos así como dativo, pues está bien también, ¿vale?
Aquí os tenía puesto que podemos poner dativo ético o simplemente dativo. Casi mejor poner dativo, dat, ¿vale? Porque, como os estaba diciendo, hay muchos tipos de dativo. Dativo ético, dativo concordado, dativo superfluo, dativo aspectual, ¿vale? Entonces ponemos dativo. Y aquí os estaba poniendo esto que os estaba diciendo, que también puede analizarse este se en esta oración como complemento indirecto. Si podemos sustituirlo por le si le compra la moto para otra persona, ¿vale? Bueno, pues nada, todo esto ha sido una gruesa píldora teórica, ¿no? Que hemos visto todos los tipos de se seguidos. Debería haber partido la clase en dos, pero en las siguientes pues veremos más ejemplos, y luego cuando vengáis a clase presencial, ¿no? Quienes estéis a distancia y podréis venir aquí a clase, pues que sepáis que podemos reforzar todo esto, y ya iremos viendo todos los apuntes y ejercicios que tengo aquí. De todos modos, haré otras clases grabadas en diferido o en directo sobre todo este tema que tenemos que ver despacio, porque es el que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Es lo que os he contado con diapositivas, pero que podemos ver aquí también. Y nada más, voy a parar la grabación y ahora comentamos.